Adam, if you are seeing this, can you please come home to your family? They really do miss you. And if anybody knows where Adam is, please contact the Ontario County Sheriffs. So this way the family can know how he is and that he's okay. A simple vista, era una esposa desesperada por encontrar a su marido y padre de su hijito. Sin embargo, detrás de esa fachada, había una mujer capaz de mentirle a todos, desde sus seres queridos hasta toda una nación. La historia sobre la vida de Adam Chase es una tragedia llena de engaños, traiciones y un final aterrador digno de películas. Te invitamos a quedarte hasta el final para que no pierdas detalle de lo que una mujer infeliz fue capaz de hacer para librarse de la vida que la agobiaba. El caso de Adam Chase. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Adam Chase nació a inicios de la década de los 80 en la ciudad de Gorham, ubicada en el condado de Ontario, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Fue hijo del granjero London Chase y de su esposa Sylvia, quien era maestra de escuela. La pareja tuvo además 2 hijas, Jessica y Rebecca Chase. Ya en la secundaria, Adam era popular, pero también bastante particular, pues sus aficiones iban desde las espadas, pasando por los videojuegos, hasta llegar al Renacimiento. Su familia lo describía como un osito de peluche y decía que la gente se sentía cómoda a su alrededor a los pocos minutos de conocerlo. Fue en esa época adolescente cuando conoció a Rose, una chica local que, debido a cierta discapacidad de aprendizaje, sufría hostigamiento por parte de muchos de sus compañeros de clase. Pese a las burlas de muchos, Adam y ella se hicieron amigos gracias al interés compartido en la ciencia ficción, y en breve, todo derivó en una relación romántica. Antes de terminar el último año, Adam decidió abandonar la escuela, pero eso no implicó el abandono de la meta de obtener el certificado que probara sus conocimientos. Por ese motivo, presentó las pruebas del GED, un equivalente del diploma de preparatoria, donde resultó aprobado, y luego de eso se dedicó a trabajar. El chico quiso que su novia hiciera lo mismo, pero la madre de ella, Patricia Mooney, se mantuvo firme para que culminara los estudios formales secundarios antes de poder mudarse juntos, si así lo deseaban. Fue en junio de 2001 cuando Rose y Adam se casaron. Desde ese momento, la chica tomó el apellido de su esposo y de ahí en adelante fueron conocidos como el matrimonio Chase. La boda fue perfecta y ella lució un hermoso vestido blanco, a juego con su ramo de flores. Luego, para ahorrar dinero, vivieron durante un tiempo con la familia de él y algo más tarde por fin pudieron mudarse a una pequeña casa rodante en la ciudad de Bristol, en Nueva York. Después de varios años intentándolo, hacia 2007, Rose logró quedar embarazada. El pequeño Tristan nació en 2008 y desde entonces Adam dejó su empleo para dedicarse a tiempo completo a la paternidad, mientras que su esposa consiguió un ascenso en el suyo. Los ingresos de Rose parecían ser buenos, ya que apenas 3 años después compraron una modesta casa en la ciudad de Stanley, Nueva York, para estar más cerca de sus familias. Además, con el pequeño Tristan,
a punto de comenzar el jardín de infantes en otoño, Adam comenzó a buscar trabajo nuevamente. Mientras el hombre buscaba empleo, su madre, Sylvia, amorosamente solía cuidar a su nieto. Hasta allí la historia parecía maravillosa. La relación de pareja tenía sus vaivenes, pero en general lucían felices. No obstante, a principios de junio de 2012, una amiga de las hermanas de Adam vio a Rose sentada en el banco de una plaza con un hombre al que no reconoció. Observándolos tan juntos, inmediatamente se imaginó lo peor, y de inmediato les tomó una foto con su teléfono celular, que luego envió a las cuñadas de Rose. Ya enterada del supuesto escándalo, al día siguiente Sylvia confrontó a su nuera, pidiéndole explicaciones por aquella imagen. Completamente indignada por la acusación, Rose se mantuvo firme, negando una y otra vez estar teniendo una aventura. De hecho, toda la discusión terminó con ella diciéndole a la madre de Adam que era absolutamente leal a su esposo. 2 días más tarde, el 14 de junio de 2012, Rose volvió a la casa de su suegra para recoger a su hijo, y esta vez fue ella quien llegó decidida a enfrentar a Sylvia y le reclamó por ser la causante de una discusión totalmente innecesaria con Adam. Tal y como le explicó, todo había ocurrido aquella misma mañana y tan molesto estaba su esposo que hasta golpeó la pared y se marchó sin dar explicaciones, dejando en casa su teléfono celular y su auto. Cuando Sylvia le preguntó por qué no había tratado de detenerlo, ella le dijo que pensó que era mejor dejarlo marchar, pues seguramente solo necesitaba dar un paseo para aclarar sus ideas. Y por supuesto, habiendo dejado su teléfono, no tenía manera de comunicarse con él para hacerlo entrar en razón. Pero pese a las explicaciones de su nuera, Sylvia de inmediato presintió que algo no iba bien. Al día siguiente, pasadas casi 24 horas sin noticias de su esposo, Rose presentó una denuncia por desaparición. Cuando habló con los agentes de la policía, les explicó lo mismo que le dijo a su suegra. Sin embargo, a medida que los oficiales le preguntaron sobre posibles diferencias con su pareja, dijo que se sentía en confianza y que les revelaría cosas que no había hablado con Sylvia porque era la madre de su esposo y la juzgaría mal. A partir de ese momento, Rose contó su verdad y detalló que sus problemas matrimoniales habían comenzado cuando su marido renunció al trabajo para criar al hijo de ambos, pues en lugar de cuidar del bebé, lo que hacía era prestar demasiada atención a un videojuego en línea. Continuó explicando que, con el tiempo, Adam dejó de prestarles atención tanto a ella como al niño, e incluso, en cierta ocasión, ni siquiera se percató de que el pequeño salió de la casa desnudo. Fue una pareja vecina la que lo encontró y lo llevó a casa. Según Rose, en ese punto no le quedó más remedio que hacerle ver a su esposo que necesitaba ayuda para su dependencia de los juegos en línea, pero él se negó. Después de desahogarse con la policía, la angustiada mujer grabó un video en el que le suplicaba a su marido que volviera cuanto antes. De fondo, se escuchaban los balbuceos del pequeño hijo de ambos, al tiempo que Rose pedía ayuda también a cualquiera que tuviera información sobre su paradero. Mientras, los agentes recorrieron los bosques y campos del condado de Ontario, pero no encontraron nada. 3 días más tarde, en vista de que la situación continuaba igual, un par de oficiales fueron a casa de Rose para preguntarle si podían registrar la vivienda. En principio, ella no tuvo ningún problema al respecto. No obstante, justo cuando los oficiales estaban por bajar al sótano, se puso nerviosa. Entonces, tras aclarar que el sótano se había inundado hacía poco, Rose se disculpó por el olor tan fuerte que estaban a punto de encontrar. Y en efecto, apenas abrieron la puerta, los agentes confirmaron que parecía el típico hedor causado por la humedad. El perro que los acompañaba tampoco dio señales de olfatear nada demasiado extraño. Sorpresivamente, unas horas más tarde, Sylvia y London recibieron mensajes de texto idénticos desde el número de teléfono de su hijo.
Decía que estaba bien y que, por el momento, estaba quedándose en casa de un amigo en la vecina ciudad de Canandaigua. Según explicó Adam a sus padres, necesitaba tiempo para pensar. No obstante, nunca más volvió a escribir ni a comunicarse, de modo que las semanas se transformaron en meses y el rastro de Adam parecía haberse extinguido de la faz de la tierra. En simultáneo, Rose trataba de adaptarse a la nueva realidad sin su esposo, mientras que Sylvia la tenía en la mira. Desconfiaba de su versión, pues su intuición de madre le decía que nunca, bajo ningún concepto, su hijo sería capaz de desaparecer de aquella manera. Deseando encontrarlo durante ese tiempo, sus familiares y amigos crearon una página en redes sociales preguntando si alguien lo había visto. Pero no se conformaron con eso, sino que también realizaron varias manifestaciones frente a la casa de Adam y Rose, exigiendo respuestas y sosteniendo carteles con su imagen y su nombre. Aquel gesto en sus narices, casi como inculpándola, sumado a los gritos provocados por las mismas protestas, llevaron a Rose a comunicarse con la policía, diciendo que la familia de su desaparecido esposo la estaba hostigando sin necesidad alguna. Como consecuencia, las autoridades, que no veían a Rose como una sospechosa, les pidieron a los familiares de Adam dejar en paz a la mujer, o en caso contrario, tendrían que arrestarlos. A mediados de noviembre de ese mismo año, la policía realizó una conferencia de prensa y pidió ayuda a la comunidad. Además, asumiendo que Adam se había marchado por su propia voluntad, le rogaron que se pusiera en contacto con ellos. Sin embargo, un giro absolutamente inesperado en la historia ocurrió al día siguiente, cuando la familia del joven padre dio su propia rueda de prensa. Señalaron, en un tono quejumbroso y de evidente molestia, que las autoridades no estaban tratando el caso de Adam como un delito, sino como uno de persona desaparecida. Sylvia dio la estocada definitiva, apuntando a Rose como posible sospechosa. Los medios no estaban preparados para esa nueva perspectiva del caso, y la colectividad tampoco, así que la sorpresa fue general. No obstante, lo que en principio podría lucir como los celos típicos de una suegra que quizás nunca había visto con buenos ojos a su nuera, pronto se reveló como una posibilidad cierta. Y es que en la continuación de su relato ante las cámaras, Sylvia dijo que su familia tenía pruebas de los múltiples amoríos de Rose, aunque en realidad se refería a la foto en el parque en compañía de aquel hombre desconocido. Comentó que unos días antes de que Adam desapareciera, ella misma le mostró la imagen a su hijo y dio a entender que aquel hecho había sido el posible desencadenante de un trágico final. Una vez que captó la atención de todos con sus revelaciones, dio un paso más, y esta vez iba dirigido a que las autoridades tomaran en serio el caso de su hijo. Detalló que, en su momento, había acudido a la policía con dicha información, pero a los agentes no les importó. En cambio, le respondieron que, debido a la evidente disposición de Rose para colaborar con la investigación, era muy probable que no tuviese nada que ver con la extraña ausencia de Adam. Tratando de evitar las lágrimas, la angustiada Sylvia cerró la conferencia suplicándole a su hijo que diera señales de vida. If you can hear this, you have a place to come home to. Call me, email me, whichever. Just come home. Sin embargo, al margen del escándalo, el caso continuó sin respuestas. Así las cosas, evitando comentarle a nadie al respecto, Sylvia recurrió a los servicios de un viejo amigo de su familia, el detective privado Rodney Miller. Corrían los primeros días de diciembre de 2012 cuando Rodney se puso en contacto con Sandra Armisen, una niñera que de vez en cuando cuidaba a Tristan. Entonces, con la discreción y la experiencia de años de carrera, le pidió que hablara con Rose y le dijera que la policía había descubierto algo en el caso. Esa misma semana se presentó la ocasión perfecta, un día en el que Rose llegó a la casa de Sandra unos minutos más tarde de lo habitual para recoger a su hijo. La niñera
le dijo que ya ella suponía que se iba a demorar en llegar, pues había asumido que había estado muy ocupada hablando con los investigadores. De inmediato, el rostro de la mujer palideció y, tratando de comprender a qué se refería, le preguntó por qué pensaba eso. A su vez, Sandra replicó que estaba enterada de que había un reciente avance en el caso. Rose tomó al niño de la mano y se fue a toda prisa. Enseguida, Sandra llamó a Rodney para contarle lo ocurrido, y ese mismo día, él fue hasta la casa de Rose y la confrontó sin rodeos, preguntándole dónde había enterrado a Adam. En realidad, el detective no esperaba que la estrategia funcionara de inmediato, pero para su sorpresa, tras un instante de duda, la mujer le respondió que no lo había enterrado, sino que lo había quemado. Aún impactado por semejante revelación, Rodney dio aviso a la policía. Poco después, Rose se presentó en la comisaría llevando consigo un puñado de cenizas. Antes de que siquiera le preguntaran nada, comenzó a llorar, casi como aliviada de por fin poder narrar lo ocurrido y librarse así del enorme secreto que había guardado por meses. A continuación, se llevó a cabo un interrogatorio que fue grabado en video. Para empezar, Rose admitió que no era feliz en su matrimonio y que había tenido amoríos en repetidas ocasiones. Luego, no obstante, explicó que todo había sido un terrible accidente. En palabras de la mujer, en medio de la acalorada pelea, su esposo tropezó y cayó por la escalera. Y aunque ella corrió para auxiliarlo, al revisarle la muñeca para ver si tenía pulso, comprendió que ya no había nada que hacer. Entonces, arrastró el cuerpo de Adam hasta el sótano. How long had he been there? He'd been there about 6 to 8 weeks. Esa revelación ponía en entredicho la actuación policial en el caso, pues cuando los agentes revisaron el sótano, los restos estaban allí. And he was underneath all that stuff that was in that corner. Tal y como reconoció Rose, fue una ardua labor cargar con el peso de su esposo. Luego, a medida que se extendía el interrogatorio, terminó por confesar que, indignado y enojado por su aventura, Adam incluso habló de hacerle un test de paternidad a Tristan, pues sospechaba que era hijo de su amante. I told him then, no need, Tristan's not yours. Después de semejante descubrimiento, por demás sórdido, los agentes aumentaron la presión, logrando así que Rose admitiera haber empujado a su esposo cuando estaba por el segundo tramo de escaleras. Pese a ello, aclaró que para entonces Adam ya no tenía signos vitales. Luego, dijo que pasados alrededor de 2 meses, depositó los restos en una bolsa y con su hijo a cuestas los llevó a la casa de su madre, donde finalmente quemó todo, incluyendo la mayoría de las pertenencias del hombre. Pese a que Rose estuvo hablando 2 horas y media, los agentes estaban convencidos de que no había contado la verdad y que, bajo aquella aparente tristeza y nerviosismo, se ocultaba a una mujer que había llevado a cabo fríamente un crimen. De cualquier modo, en breve un equipo de la oficina del alguacil del condado de Ontario acudió entonces a la casa de Patricia para comprobar el relato. Una vez allí, un agente se acercó a un bote de basura de metal que estaba afuera. Le quitó la tapa y comenzó a hurgar con cuidado. De pronto, encontró lo que parecían ser fragmentos de huesos. El antropólogo forense fue citado al lugar y logró identificar que eran humanos y habían sido quemados. En concreto, se trataba de 2 huesos de un pie y parte de una columna vertebral. Además, el experto halló algunos elementos de tejido blando. Durante las siguientes horas, hallaron también un trozo de omóplato, un fragmento de la estructura pélvica y 6 huesos de brazos humanos. Si bien estos últimos no estaban quemados, tenían algunos daños que el especialista atribuyó a la actividad de un animal, como un mapache o un coyote. A todas estas, Patricia estaba en shock. Por un lado,
su hija era señalada como la probable autora de un crimen atroz, y por otro, le espantaba la certeza de que aquellos restos humanos hubiesen estado a lo largo de esos meses allí, al alcance de la mano, en su hogar. En ese sentido, una y otra vez les repitió a las autoridades que ella no estaba al tanto de nada. En cuanto a Sylvia y los suyos, que el tiempo les diera la razón, no hizo menos desgarradora la noticia. Además, estaba el tema de la paternidad de Tristan, algo que jamás alcanzaron a imaginar, incluso a pesar de que ya nada bueno esperaban de Rose. Posteriormente, cuando la noticia acaparó los titulares, algunos cuestionaron las labores policiales, y en su defensa, el departamento del alguacil explicó que el perro utilizado inicialmente en las pesquisas en el sótano de la residencia de los Chase era un perro rastreador de restos humanos al aire libre, que había sido entrenado de forma diferente a un perro de búsqueda común y por eso no había detectado el cuerpo. No fue hasta casi un año después de haber reportado la falsa desaparición de Adam, cuando en febrero de 2013, Rose fue acusada de asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas físicas y de poner en peligro el bienestar de un niño. Mientras se preparaban para que por fin se hiciera justicia, Sylvia, London, Jessica y Rebecca debieron conformarse con darle sepultura a aquellos restos incompletos de aquel joven a quien en vida habían amado tanto por sus inmensas cualidades como hijo, hermano y padre. Fue en esa ceremonia íntima y emotiva donde prometieron rendirle honores a Adam, cuidando del pequeño Tristan como él se lo merecía. Poco después, durante una audiencia previa al juicio, el juez a cargo determinó que el video del interrogatorio podía ser presentado como evidencia ante el jurado. Luego, a principios de octubre de ese mismo año, comenzó el proceso. En sus alegatos de apertura, la fiscalía expresó que, una vez que pudiera ver la entrevista en cuestión, al jurado no le quedaría ninguna duda de la culpabilidad de la acusada en los hechos. Por su parte, enfocada en la versión inicial de Rose, la defensa instó a los miembros del jurado a mantener la mente abierta y no sacar conclusiones apresuradas. Entonces, sí, se reprodujo el video del interrogatorio, lo que conmocionó a los presentes en la sala del tribunal. Posteriormente, el forense testificó que si bien se llevaron a cabo exámenes de los restos óseos, ni él ni ningún otro miembro de su equipo pudo encontrar evidencia para determinar la causa del deceso. Asimismo, tampoco hallaron pruebas de que el cuerpo hubiese sido fragmentado con anterioridad, lo que, según él, generalmente daría como resultado marcas de cortes en los huesos. En cuanto a la defensa, se abstuvo de llamar a testigos. Finalmente, transcurridas 2 semanas, Rose fue hallada culpable de todos los cargos que se le imputaban. Pero no fue hasta principios de 2014 cuando Rose Chase fue sentenciada a entre 24 años y medio y cadena perpetua por el crimen en contra de su esposo, Adam Chase. Sin embargo, más tarde la justicia concluyó que el Ministerio Público no logró demostrar más allá de toda duda razonable que el hecho de que Tristan viajara con su madre en el auto mientras llevaba el cuerpo de su padre pudiera causarle daños físicos, mentales o morales. Es decir, no se habían presentado pruebas suficientes de que el niño fuera consciente y, por ende, se sintiera molesto o perturbado por los olores o las imágenes que había en el vehículo o después en la casa de su abuela. Como resultado, a Rose le fue revocada la condena por el delito de poner en peligro el bienestar de un niño, aunque en realidad eso no afectaba en nada, pues por ese hecho le habían dado 1 año de cárcel que debía cumplirse simultáneamente con la condena principal. En la actualidad, Rose se encuentra en el Centro Correccional de Bedford Hills, una prisión de máxima seguridad para mujeres en el condado de Westchester. La familia de Adam dijo que estarán presentes en todas las audiencias de libertad condicional y que esperan que nunca salga de prisión. Mientras, Sylvia y London se dedicaron en cuerpo y alma
a cumplir su promesa de criar a su nieto. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.